El machismo o el abuso de género es una de las muchas enfermedades que padecen las personas, en algunos casos más marcado se ve en otros. Es deprimente ver a mujeres o niñas siendo golpeadas, violadas o explotadas por hombres que han llegado a ser hasta miembros de sus familias. Hoy en el canal del Cóndor repasaremos la lista de los 10 peores países para ser una mujer. Cabe resaltar que este video no incita al odio, solo repasar detenidamente un patógeno hereditario de la sociedad actual. Número 10. Chad. La República de Chad es un país ubicado enteramente en el continente africano, limita con Libia, Egipto, Sudán, Níger, Camerún y Centroáfrica. Las mujeres de Chad prácticamente no tienen derecho. La mayoría de las niñas de edad de 11 a 12 años que viven en el campo de refugiados están expuestas diariamente a la violencia y otras formas de ella. Fuera de los campos tampoco es un lugar seguro para ellas, son perseguidas por miembros de grupos armados de oposición y Fuerzas Armadas de Seguridad Nacional. Número 9. Sudán. La situación de las mujeres en el oeste de Sudán, incluso después de la adopción de las nuevas leyes, sigue siendo deplorable. A lo largo de los siglos, las mujeres en estas tierras han sido secuestradas, violadas, desalojadas por la fuerza. Desde 2003 más de 1 millón de mujeres han sido asesinadas en Sudán. Número 8. Somalia. La guerra civil en Mogadiscio, la capital del país, cambió la situación de las féminas radicalmente, que siempre han sido las guardias del hogar familiar. En este país, 95% de las mujeres son violadas, en las edades entre 4 a 11 años. Apenas un 7,5% de los escaños en el parlamento de este país son ocupados por las mujeres. Solo el 9% de las mujeres somalíes embarazadas tienen oportunidad de recibir atención médica. Número 7. Pakistán. Resulta que en algunas áreas tribales de este país, para imponer un castigo por delito del marido, violan a su mujer. Pero un ultraje aún mayor consistente en asesinato y crímenes de honor. Más recientemente, Pakistán cayó bajo influencia del extremismo religioso, dirigido contra mujeres políticas, trabajadoras y defensoras de los derechos humanos. Debido a que, en este país, todavía no existen leyes contra la violencia doméstica, 90% de mujeres son víctimas de malos tratos, y el 82% de las mujeres ganan menos que los hombres. Número 6. Malí. Malí es uno de los países más pobres del mundo, en el que solo muy pocas mujeres no han pasado por la dolorosa mutilación genital. Muchas niñas aquí son obligadas a casarse a una edad muy joven, y 1 de cada 10 mueren en el embarazo o el parto. Número 5. Irak. Desde que se instaló el régimen Saddam Hussein, Irak se ha vuelto un verdadero infierno viviente para mujeres. El país que otrora tuvo las más altas tasas de alfabetización de mujeres en los países árabes a nivel mundial, hoy en día ha caído a su nivel más bajo. Pero eso no es todo. A finales de 2014, los militantes del Estado Islámico han ejecutado a más de 150 mujeres que se negaron a participar en el nuevo fenómeno social llamado yihad sexual. Número 4. India. 39% de todos los adultos VIH positivos en la India son mujeres. 70% de ellas son sometidas regularmente a la violencia familiar. Cada 29 minutos, una mujer es víctima de violación. En el siglo XX, más de 50 millones de niñas indias fueron asesinadas, y 100 millones de mujeres y niñas han sido objeto de tráfico humano. 44.5% de las niñas en el país se casan antes de cumplir 18 años. Número 3. República de Zaire. La guerra en la porción oriental de la RDC ha cobrado la vida de más de 3 millones de personas, también empeoró drásticamente la condición de la mujer. Hoy día, las féminas tienen que librar batallas, a la par con los hombres. Todos los días hacen frente a la dura realidad, siendo a menudo las víctimas de ataques directos y la violencia. A diario, más de 1000 mujeres corren el riesgo de ser violadas. Desde 1996, se han registrado más de 200.000 casos de violaciones.
57% de las mujeres embarazadas sufren de anemia, y todas las mujeres de Zaire, sin excepción, no puede poner una firma en cualquier documento legal, sin el permiso de sus maridos. Número 2. Guatemala. Las mujeres pobres de Guatemala enfrentan no solo la violencia familiar, también las violaciones frecuentes. También este país presenta uno de los más altos índices de SIDA del mundo. Antes de pasar al puesto 1, hablemos sobre menciones deshonrosas. México. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. El 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentaron denuncia alguna. Esta conducta se deriva de las constantes pautas culturales machistas que priman en nuestra sociedad. Temor a consecuencias físicas y psicológicas si existe una denuncia, exclusión social y burlas, así como desgaste emocional consecuencia del proceso de denuncia ante las autoridades, son algunas de las causas por las cuales una mujer decide no hablar o acusar a su agresor. Asimismo, en consecuencia, las cifras obtenidas mediante las herramientas de análisis de datos, pueden no reflejar con exactitud la realidad y, por lo tanto, invisibilizar la violencia. Perú. En el Perú este es un problema cotidiano y altamente prevalente. El país registra una de las tasas más elevadas de violencia a nivel mundial. Reportes oficiales apuntan que 7 de cada 10 mujeres adultas han sido víctimas de violencia psicológica, física y o sexual en algún momento de su vida. Número 1. Afganistán. En cuanto a violencia de género se refiere, este país asiático ocupa el primer puesto en el mundo. Las mujeres afganas viven en promedio un año menos que los hombres afganos, unos 45 años. Este país presenta un alto nivel de analfabetismo entre las mujeres. La mayoría de las niñas se casan antes de los 16 años. 85% de las mujeres en Afganistán dan a luz sin asistencia médica. Cada 30 minutos, en este país muere una mujer de parto. Afganistán muestra las tasas más altas de mortalidad materna en el mundo. Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, dale pulgar arriba ya que eso me motiva a seguir sacando más videos de este tipo. Y nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.